Voy a dar la bienvenida entonces en esta mañana a Fabio Pircho. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buenos días, José Luis. Todo bien, por suerte. Vos también veo que están todo encaminado acá, todo bien en la radio, así que nuevamente agradecido de que los miércoles podamos tener este espacio, compartir juntos y difundir el tradicionalismo. Gracias a tu colaboración en esto, porque es un espacio en el cual nos da la posibilidad de expresarnos a nosotros. Esa es la idea, y que nos puedas contar un poco cuáles van a ser los temas que hoy vas a estar desarrollando a partir de la hora 21:30 en tu programa. Correcto, hoy 21:30 por NTV, en Nuestros Orígenes Cultura Gaucha, como siempre después del noticiero, y por todo lo que difunde NTV. Vamos a estar tratando las estancias en la época colonial, lo que es la provincia de Buenos Aires, ya que en el otro programa habíamos tratado las estancias en Córdoba, las primeras estancias. Bueno, vamos a tratar las estancias coloniales, lo que fue la industria alrededor, digamos, de la ganadería, y como siempre reitero, la participación del gaucho en todos nuestros procesos de la historia argentina. Así que bueno, esta noche, después del noticiero, 21:30, los esperamos para que vean el programa, y va a estar muy interesante, es una faceta importante de la historia. Muy bien. Contanos un poco, ya que estamos aprovechando, con respecto a la vestimenta del gaucho. Bueno, José Luis, vamos a hablar entonces de la vestimenta del gaucho de esa época, digamos, lo que fue la época de antaño, la época de la colonia, del 1800, y vamos a empezar describiendo de arriba hacia abajo, digamos. Lo que usaba en la cabeza era un sombrero. El sombrero, siempre hablamos en esa época de ala corta y copa alta. También no podemos dejar de mencionar en la época el sombrero panza de burro, que ¿qué consistía? Consistía en cortar en forma circular la panza del asno muerto, y se le daba la forma, se lo mojaba y se dejaba al sol para que quede con la forma de un sombrero, que era lo más primitivo que había y con los materiales que había. Después seguimos con el pañuelo, que era de una dimensión aproximadamente de 1 metro por 1 metro, siempre grande, doblado al medio en forma triangular, tendido sobre los hombros y anudado al cuello. Después se podía usar de otra forma también, que se le llama la forma de serenero, que es sobre la cabeza, caído en forma de triángulo sobre la espalda y anudado al cuello debajo del sombrero. Después seguimos con el resto de la vestimenta, lo que es el torso. Estamos hablando de camisa, de manga larga y holgada, porque por los movimientos que se necesitaba hacer en sus tareas. Y de arriba de eso se colocaba el chaleco. El chaleco abotonado, adelante, con metales, botones de metal. En lo posible eran chalecos cortos, y sobre eso se usaba un saco o chaqueta, en esa época que, digamos, tenía solapas, para más en la época de más frío, ¿no es cierto? Y otra cosa importante es el poncho. No podemos dejar de mencionar el poncho, que servía de abrigo, servía de defensa contra la lluvia. Había ponchos pesados, que eran tipo matra. Poncho es lo que tiene agujero en el medio para pasar por la cabeza, y manta, que también se usaban, son las que no tienen agujero, o sea que era para protección, también servían, pero sin poder pasarlo por la cabeza. Después, siguiendo con el atuendo, hablamos del calzoncillo con cribos, hoy reemplazado por la bombacha. Era una especie de pantalón ancho, que tenía los cribos y unos flecos, en el caso de lo más caro, digamos, que daba un nivel social un poquito más alto e iba por fuera de la bota. En el caso del que no tenía cribo, que eran todos de lienzo, se ponía dentro de la bota. La bota que se usaba en ese momento
era la bota de potro. ¿La bota de potro en qué consiste? Consiste en sacar del animal muerto, desde la verija, todo circulándola, tirando hacia afuera, sale toda la pata completa, la pata trasera del caballo, y también se hacía del vacuno, cualquiera de las dos. Eso era un proceso el cual se sobaba el cuero, se ablandaba, y quedaba sin plantilla, sin taco y con los dedos afuera como para estribar, porque en ese momento, bueno, había distintas formas de estribo que después lo detallaremos en otros momentos. Cubriendo eso por una cuestión de el roce cuando se andaba a caballo y todo, y eso era una tela muy, digamos, delicada y de una calidad inferior, se cubría con un chiripá. El chiripá, que consistía en una especie de poncho, un rectángulo que se pasaba entre las piernas, de atrás hacia adelante, se cruzaba en la cintura y eso se sujetaba con una faja. La faja pegaba todo 2 o 3 vueltas y sobre la faja iba el tirador. El tirador es una especie de cinto de cuero ancho, que en vez de llevar hebillas por delante se prendía con una rastra de 2 o 3 cadenas o costillas con un centro metálico y las cadenas, obviamente, siempre todo eso de metal blanco. Después, en la cintura hablamos de facón y hablamos de daga, cualquiera de los dos. El facón viene a ser, para dar más preciso, un cuchillo de dimensiones grandes, siempre pasan los 30 centímetros, con forma de cuchillo. La daga tiene más forma de espada, digamos, pero fina. También hablamos de 30 centímetros para arriba, en acero. Y bueno, normalmente los mangos eran de metal blanco, de plata, las vainas podían ser de suela, podían ser de plata, y podían ser picazas también, que se le llama a las que tienen el brocal y la puntera, digamos, de metal, y el resto de cuero o suela. Normalmente suela era en ese momento. También tenemos las espuelas, que es una parte importante. Las espuelas son rodajas metálicas con punta que van atadas al tobillo, sujetas por tiento, alrededor de la bota, y eso es lo que sirve para el manejo del caballo. Ahí más o menos tenemos, creo, una descripción de lo que era el gaucho de antaño. Lo que no nos podemos olvidar también, porque vamos a ver fotografías viejas de las boleadoras. La boleadora era un elemento importantísimo. ¿Y por qué se llevaba en la cintura? Primera medida era por el tema de las rodadas en las vizcacheras. Acá en la provincia de Buenos Aires siempre estuvo lleno de cuevas y de vizcacheras, y entonces en una rodada, ¿qué pasaba? El hombre salía del caballo despedido, con una vaquilla bastante importante, que no podía hacer otra cosa que el gaucho, y el caballo podía salir disparando después de la rodada. Entonces, ¿qué hacía? Porque quedarse a pie en medio de la pampa, que es lo que se llama la llanura, era medio complicado. Entonces, si se disparaba el caballo, lo boleaba. Por eso siempre en la cintura. También sirve para bolear cualquier otro tipo de animal. En el caso de los avestruces, que se comercializaban la pluma y todo eso, es un elemento importante que vamos a ver en una fotografía vieja de un gaucho con ese tipo de vestimenta. Bien, Fabio, completito el informe de la vestimenta o la indumentaria del gaucho. Creo que sí, que estamos completo. Lo que le podríamos agregar, que no es tan de antaño, después se fue agregando, es el cuchillo berijero, que es como se cortaba la carne directamente del asador, siempre se usó cuchillos de grandes dimensiones. Después, más adelante, vino el cuchillo berijero, que es el cuchillo corto, que se usa para churrasquear, pero como se clavaba la carne a la estaca, el cuchillo que se usaba era el facón o la daga. Eso es y después otro cuchillo que tenemos que mencionar, ya que estamos en la época, es el caronero,
que es un cuchillo que va puesto en el recado entre las caronas, por eso se llama caronero, pero ya estamos hablando de 45 a 50 centímetros y hasta 60 en algunos casos. Y también en la época, en algunos casos, vamos a ver fotografías que tienen un sable gallito, que se llama, que es un sable con la empuñadura de sable tipo de bronce, y es un sable recto también. Así ya más o menos completamos lo que es cuchillería también. Bien, ¿podés comentarnos o repetirnos con respecto al sombrero cómo fue evolucionando? Sí, el sombrero... Algunos se los ve con boina, claro, debe haber seguramente distintos estilos de sombrero. Claro, el sombrero tenemos, digamos, el origen del sombrero lo trajeron los españoles. Después acá tenemos la evolución, digamos, el sombrero fue de copa alta en principio y de ala muy angosta, ¿por qué? Por los vientos. El ala ancha lo que no te permitía era atajar el viento, que hacía, te lo volaba. Y después lo que tenemos es, para describirlo geográficamente, lo que es Buenos Aires Sur, ala corta, y la copa más alta. Lo que agarramos del medio para arriba, digamos lo que es litoral zona norte, es la copa baja y el ala muy ancha, por una cuestión de menos vientos y sol es mucho más fuerte. Después vino las boinas, que fueron traídas por los españoles, también por eso se les llama boina vasca. Eso ya fue más adelante, como fue la bombacha y todo eso, más o menos se habla del 1840, 1850, ahí más o menos, que la bombacha en realidad fueron los rezagos de la guerra de Crimea, que la habían hecho para el ejército, entonces bueno, quedaron y la trajeron acá. Y bueno, acá dio el resultado que la usamos hasta ahora. Por suerte no se ha perdido la evolución del uso, no es que se ha dejado de usar como otro tipo, o sea, reemplazó el calzoncillo y el chiripá por una cuestión de comodidad. Y bueno, como te decía, respecto a los sombreros, si vemos distintas fotos, vamos a ver que de acuerdo a la geografía es la forma del sombrero. Y es interesante porque acá, por ejemplo, vemos en las fiestas a veces gentes con atuendos del litoral, zona de Corrientes y todo eso, hay mucha gente de esa zona acá, y lo vemos con su sombrero de ala muy ancha y de copa muy baja. Y bueno, y ciertos, por ejemplo, se usa en el norte con lo que se llama la toquilla, que es un tiento trenzado que va entre el ala y la copa del sombrero, y el barbijo también de ese tipo de tiento. Acá nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires lo usamos con un barbijo de tela y una retranca, que es lo que va por detrás, digamos, que eso es de metal. Ahí tenemos unos cambios de cosas que son... Y también en el norte vemos, por ejemplo, el sombrero con el ala requintada, lo que le llamamos nosotros, volcada hacia atrás, el ala de adelante. ¿Por qué? Porque el hombre corredor, digamos, allá en la hacienda, el que busca la hacienda en los montes, ¿qué hace? Va agachado contra el recado y se protege con el guardamonte y va sobre el tuce del caballo, echado prácticamente. Entonces la única forma de ver que tiene es tener el sombrero requintado. Hablaste de los gauchos, ¿no es cierto? ¿Y las chinas? Bueno, ya ahí las chinas estamos hablando de la vestimenta de época, estamos hablando del vestido, el vestido largo siempre, ajustado en la cintura, también usaba la trenza, por supuesto, que era lo que usaban, y bueno, debajo del vestido llevaban otras, prácticamente otro vestido, que eran unas enaguas almidonadas, de colores claros, que usaban debajo del vestido. Había las que andaban descalzas, porque en su mayoría la China, si vos ves fotos de época, andaban descalzas, hasta que apareció la alpargata. Y bueno, en los casos ya de una clase social un poco más elevada, tenían una especie de zapato de esa época, digamos, de mujer. Pero en realidad, en su forma primitiva, los chicos y las chinas andaban descalzos.
Fabio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, José Gracias. Luis. Gracias a vos por este espacio que me cedés, que en representación de todos los tradicionalistas, porque, bueno, estoy acá con vos, pero representando a todos los que estamos en el movimiento tradicionalista y agradecemos siempre acá a Cultura y a la Intendencia que nos da la posibilidad de hacer un montón de cosas referidas a la cultura, nos apoyan y a ustedes que son los principales medios de difusión. Si no fuera porque ustedes difunden, nosotros estamos al horno, como quien dice. Muchas gracias. Gracias a vos, José Luis. Muchas gracias por venir. Bien, así pasaba entonces